a orar para iniciar con el estudio de hoy. Hoy sí anhelo y aspiro a terminar este tema 10 y acerca del Espíritu Santo, ¿vale? Y ya ahí miramos si alcanzamos a retomar, a tomar el último tema, que es el tema 11, ¿vale? Ya después hablaríamos de acerca de esto. Entonces, oremos y iniciamos con el estudio, ¿vale? Señor y Padre, gracias por todo lo que nos permitiste vivir el día de hoy, por todas las cosas que nos permitiste cumplir y hacer. Padre, gracias porque tú eres el que nos das el aliento, el ánimo y sobre todo el querer hacer las cosas, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres decirnos el día de hoy, que comprendamos y entendamos lo que dice tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, la clase pasada estábamos viendo, leímos todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, ¿no? Y creo que nos quedó mucho más claro el cómo funciona el don de lenguas, ¿no? Que se ha malinterpretado y se ha hecho un mal uso realmente de este don a nivel de iglesia, ¿sí? No estoy diciendo a nivel personal Dios sabe cómo hace sus obras y sabe cómo se dirige hacia nosotros, ¿no? Para no menospreciar realmente. Es un juicio, sí, pero sabemos que eso también nos demuestra que Dios está ahí plenamente y que aún así en esas circunstancias muy posiblemente Dios nos pueda entender, ¿no? Pero por eso estábamos hablando de un filtro del cual quedamos de ver el día de hoy acerca de este capítulo 14, ¿sí? Estábamos hablando de este filtro, ¿sí? El cual nosotros tenemos que ver que primero está el don, ¿sí? Del Espíritu Santo, donde ahí tenemos que tener primero cuál es el primer filtro del orden. Y Pablo lo decía bien, yo no voy a decir 5 o 10 palabras que no tengan sentido y que edifiquen a la comunidad. Si yo estoy en una comunidad, la ideal es que edificar. Acá, ¿de qué me sirve a mí hablar en inglés, hablar en portugués, hablar en francés si ustedes no van a entender nada? ¿Qué va a ser de edificación? Tarde o temprano se aburren y dicen, no, esto acá no entiendo nada mejor. Me voy y busco algo que sí pueda entender, que sí pueda comprender, ¿no? Entonces, por eso el primer filtro es el orden, que yo entienda realmente y que la persona que esté enfrente mío o las personas entiendan para que haya paz, para que haya esa comunión realmente con el Eterno, porque Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios que le guste estar haciendo esto, haciendo lo otro y armando lo que yo les decía, como un sitio de mercado, una plaza de mercado donde todos hablan y no se entiende sino cuando estamos allí cerquita, ¿cierto? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? El segundo filtro, ¿sí? Es la distinción entre hablar y entender. Nosotros podemos hablar en 1000 idiomas, pero ¿qué pasa si no lo entendemos? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes toda una frase en chino y ustedes no me entienden de qué me va a servir que no haya esa retroalimentación que necesitamos al hablar? Porque ¿para qué es el hablar? Para que un niño chiquito necesite empezar a hablar y a comunicarse, ¿sí? Un niño de 3, 2 años, ¿por qué necesita empezar a aprender a hablar? Porque necesita empezar también a transmitir con palabras, porque hay muchas veces que los gestos no ocupan todo el significado de una palabra que a veces decimos, ¿cierto? El niño puede estar llorando y puede estar llorando, pero si no puede señalar el qué lugar le duele, ¿cómo vamos a saber nosotros, por más que seamos adivinos o por más que sepamos las cosas, ¿no? Va a ser difícil el saberlo, porque hay cosas que las podemos palpar y podemos decir, ah, bueno, le duele acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando es un dolor de cabeza o es un dolor de estómago o cuando es del páncreas o cuando es la vejiga? Sí, porque retiene mucho líquido y no lo ha soltado, pues uno se puede dar por señas, pero si eres una mamá despistada, ¿cómo te vas a dar cuenta, no? Entonces,
Esas son señales y hay veces que necesitamos el hablar y necesitamos entender, ¿sí? ¿Qué tal si yo me voy a otro país, está a Perú, allá hablan en otro idioma, ¿sí? O a Brasil, que hablan en portugués, y voy y me pongo a hablar con ellos. ¿Será que voy a entender parte? Parte sí, porque el portugués a veces tiene muchas palabras parecidas al español, pero no vamos a entender mucho, ¿cierto? Y perdemos casi el 50-80% de la conversación. Entonces, de nada me sirvió. La otra persona pudo haber dicho, sí, le entendí, pero ¿qué saqué? Ni idea, ¿no? Si así nos pasan las conversaciones comunes de nosotros, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos, y a veces hasta se nos olvida casi el 50% de lo que hablamos, y la otra persona nos dice, ¿te acuerdas que te dije tal día? Y uno, sí, sí, claro, como por salir del paso y no quedar como mal, ¿cierto? Entonces, eso es algo que necesitamos entender. Está la distinción entre hablar por hablar y la distinción entre hablar y entender, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Y ya el tercer filtro, ¿sí? Es el que Pablo nos dice en 1 Corintios 13 acerca del amor. Si no retenemos el amor, si no hablamos con amor, si no hacemos las cosas con amor, ¿de qué me sirve hablar 1000 idiomas? Como él bien claro lo dice ahí incluso en el capítulo 14, toma esto, ¿no? Dice, ¿de qué me sirve hablar 10.000 o 10 idiomas o 20 idiomas o de qué me sirve hablar muchos idiomas? Dice, claro que yo sí hablo muchos idiomas, ¿no? Hasta habla que es bilingüe. Dice, ¿para qué me sirve eso si no me van a entender? Si no voy a edificar, ¿no? Entonces, lo ideal es hablar para edificar. Por eso la conclusión, y ya después de pasar estos tres filtros, pues ya ahí sí empezamos a tener una iglesia edificada, una comunidad edificada, una conversación que realmente edifique, ¿sí? Eso hablando en otras personas. No solo eso, sino también en nuestra comunión interna con Dios. ¿Sí? No vamos a hacer un despelote, un desorden, decir una cosa acá, decir otra cosa en otro idioma y ni siquiera nosotros entender. Y ahí es donde perdemos la conexión, porque si yo no entiendo, ¿de qué me sirve estar? Y eso es lo mismo que por lo menos nosotros estar con un gringo y estar hablando un buen rato y puede ser tu mejor amigo, pero si él te quiere hablar en inglés y te habla en inglés todo el tiempo y tú empiezas a hablarle en español y todo eso, ¿cómo se van a entender? Él posiblemente sí te entendió porque conoce porque conoce el idioma, porque conoce todo, pero tú qué le entendiste a él. Tú puedes orar en el espíritu y puede que Dios sea el que ore en el espíritu y el que Él te guíe a orar, ¿no? Pero ¿qué pasa con tu entendimiento? ¿Qué pasa con esa retroalimentación que se necesita en una relación, ¿no? No es lo mismo dos esposos hablando dos cosas totalmente diferentes en diferentes idiomas a dos esposos hablando un idioma y con un mismo lineamiento, ¿no? Eso es algo que lo vemos, ¿listo? Por eso las lenguas o la interpretación debe ser útil, más para que sea una exaltación hacia Dios, más que sea mi autoexaltación. Porque si yo empiezo a hablar idiomas y a decir, ay, mire, es que es lo otro y hablar en otro idioma, ¿qué estoy haciendo? Me estoy exaltando porque los demás van a decir, uy, vea, esta persona sí como habla y vea, ya está, habla en y en chino, en japonés, en coreano, en lo que sea, ¿cierto? Y dice, grandioso, vea cómo habla de chévere, pero no le entendí ni papá, ¿cierto? Entonces, eso es lo ideal, ¿no? Que siempre haya, que sea todo para el eterno, pero que siempre sea para edificación de la iglesia, ¿no? Esto como este punto acá que tenemos en este embudo que nosotros debemos de tener en nuestras vidas y más con los dones espirituales, más con este don acerca del don de lenguas, ¿no? Los otros dones también los tenemos que hacer en orden, también los tenemos que cuidar de cómo hacerlos, ¿no? De cómo tengo yo que hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ver la distinción y el propósito en que cuando estamos en privado a cuando estamos en público.
Cuando hablamos en manera privada, el único receptor, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Y es una edificación ¿para quién? Para mí mismo, porque yo qué voy a edificar a Dios cuando ya Dios sabe todo, ya Dios conoce todo. O sea, ¿yo qué le voy a edificar a Dios? Nada. Por eso la oración debe ser también ¿para qué? Para mi edificación. ¿Sí? No solo tengo que orar por orar o solo por hacer el deber de orar y listo y ya, no, sino que también sea para mi edificación, ¿no? Por eso ahí nadie puede entender. Hay muchos que hablan en espíritus misteriosos o en un espíritu misterioso, pero lo ideal es que si yo hablo así, ¿qué dice Pablo? Pida el don de la interpretación, ¿sí? Si lo estás haciendo en la intimidad, pide el don que Dios mismo te diga, mira, y que tú puedas interpretarlo, que tú le puedas decir, Dios mío, mira, estoy hablando así, no sé ni qué digo, por favor, dame el don de la interpretación para saber qué es lo que estoy diciendo y si lo que te estoy diciendo es correcto o no. Porque tú no sabes si le estás madreando a Dios o le estás complaciendo o lo estás exaltando o le estás, o no sabes qué estás diciendo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿listo? Eso en cuanto al privado. Cuando estamos hablando a nivel público, en comunidad, en iglesia o en una reunión, tiene que ser ¿qué? ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el que está escuchando? Pues la congregación, ¿cierto? ¿Para qué tiene que ser? Tiene que haber edificación, exhortación y consolación, que eso es lo que trae mucho la profecía, ¿sí? Por lo menos la profecía en Nahum trae, trae consolación para Judá, pero trae juicio para ¿quién? Para Babilonia, ¿cierto? Perdón, para Babilonia no, sino para Nínive, ¿sí? Ya le estoy cambiando los países, ¿sí? Por lo menos exhortación. Jeremías exhorta y duro, o sea, les dice al pueblo, vea, es que ustedes son prostitutos, mire lo que están haciendo, y les habla tal cual, ¿no? Entonces, eso también es para exhortación. Hay que tener también edificación, ¿no? Entonces, necesitamos requerir comprensión en lo que vamos a decirle a la gente. No es que vamos a ir a hablar allá en otro idioma o en lenguas extrañas y la gente no entienda y qué le estamos diciendo. Ellos pueden decir, uy, habló muy bonito, pero ni sé qué fue lo que habló y posiblemente hasta lo regañaron, le exhortaron, le hicieron de todo y pues la persona le pasó derecho porque no entendió nada, ¿no? Por eso Pablo muy bien dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 lenguas desconocidas, ¿sí? Porque es mejor darse a entender, ¿sí? Y esto realmente sirve como autenticación, sirve como señal de que nosotros realmente estemos trabajando en orden de acuerdo a lo que Dios estipuló, ¿no? Que haya realmente edificación, exhortación y consolación en la comunidad a nivel público, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ver ese contraste, que si tú estás en una comunidad y no hay esta distinción, piénsalo 2 veces para seguir ahí. Analiza y evalúa si realmente te está edificando ese lugar donde estás haciendo. Si no te está edificando, si no te está llenando, si no está haciendo lo que realmente debería hacer la congregación, mejor busca un lugar donde sí haya edificación. Pues que de lo contrario, no vas a crecer, vas a seguir siendo un niño o siendo igual que Pablo lo decía, no estás tomando una leche realmente bien, sino una leche totalmente adulterada, ¿no? Entonces, eso por este lado en cuanto a lo público y lo privado, ¿no? En cuanto a la interpretación del hombre. Entonces, algo que tenemos que ver, y este diagrama es sencillo, ¿sí? Es el protocolo bíblico que nosotros debemos de tener. Alguien tiene un mensaje y dice en lenguas, tengo que evitar, ¿sí? Tengo que esperar,
que sea el momento propicio, mirar si hay dos o más participantes o personas que quieran igual hablar, ¿sí? Mostrar o hablar en don de lenguas, porque Dios dice algo y estas personas dicen, tengo un mensaje, ¿cierto? Entonces tiene que haber que presente un intérprete. Si no hay un intérprete, mejor que se calle y no oiga nada, ¿sí? Mejor no hablar porque eso trae malentendidos, muy posiblemente no vamos a entender nada, ¿no? Y si hay intérprete, ¿qué necesitamos? Que haya orden. Primero uno se interpreta, después el otro se interpreta y así sucesivamente, ¿no? Que haya un orden establecido y ahí sí podemos estar hablando de acuerdo a lo que Dios está diciendo, ¿sí? Por eso es que ahí también debe haber una sujeción a los líderes, sujeción a la persona encargada, sujeción también al orden, ¿no? Entonces, eso es algo que hay, por eso incluso Pablo le dice a Timoteo y a Tito y les dice, vengan, ustedes tienen que mantener un orden, le da un orden para escoger a las personas a las que tiene que servir, les da un orden de cómo deben de manejarse en la congregación. Y eso es algo que también debemos de tener nosotros como discípulos, como personas que nos congregamos muy posiblemente en alguna comunidad, pues debemos de seguir también esto y mirar que la comunidad pues también cumpla con esos requisitos para uno decir, bueno, está por lo menos está llegando realmente a la sana doctrina, realmente a lo que Dios quiere que nosotros nos edifiquemos, ¿no? Ese por ese aspecto, ¿listo? Vale. Entonces, por eso, cuando hablamos de la consumación, ya a nivel de tiempos finales, ¿sí? Vamos a ver que ahorita todavía estamos, ¿qué? En un juicio. Todos y nosotros nos podemos ir a China y no entendemos nada porque hablan otro idioma, ¿cierto? Estamos todavía en un juicio donde estamos todos divididos con diferentes lenguas, diferentes naciones, diferentes pueblos. Unos se pelean que porque tiene la camiseta del River, otro porque tiene la camiseta del Real Madrid, otro se pelea porque tiene la del Manchester y bueno, ¿sí? Se pelean por X y Y camiseta, ¿cierto? A pesar de que no son ni siquiera de ese país, pero aún así nos distinguimos, ¿cierto? Y está esa desunión, ¿sí? Ese de querernos dividir, y esa es la falsa unidad que nosotros a veces pensamos, no, es que va a venir aquel que va a unir a las naciones, que es lo que hoy en día muchos, por lo menos mucho más Estados Unidos ha hablado de eso y otros mandatarios a nivel, mundial, sí han hablado de acerca de tener un solo gobierno a nivel del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren? Recrear una unidad, pero no va a ser una unidad perfecta. ¿Por qué? Porque hay diferentes lenguas, hay diferentes pensamientos, hay diferentes culturas, ¿cierto? Entonces, no va a ser una unidad totalmente verdadera, sino una unidad falsa, como la vemos acá en el ejemplo, pensando que es un balón, pero realmente por dentro está totalmente quebrado, ¿sí? Y esto lo vemos en Apocalipsis 13:7. No sé quién lo pueda leer, quién lo tenga ahí a mano. Apocalipsis 13:7 para leerlo. El que lo tenga, porfa, lo puede leer. 13:7. Ajá. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, perdón, lengua y nación. Ujú, exactamente. Entonces, ¿qué va a hacer este gran líder, este primer gobierno? No se sabe si es una persona que se levante o sea un gobierno como tal. No sabemos cómo se va a levantar esto del anticristo, ¿no? Pero esa persona va a gobernar, ¿qué? Sobre todo el mundo, ¿sí? No va a haber una unidad total, pero sí va a querer tener una unidad. ¿Quién es realmente el que va a traer la unidad total y va a restaurar todo a la perfección? Pues es Yeshua, ¿sí?
Y eso es lo que realmente nos muestra Apocalipsis 7:9, que es lo que realmente se espera y todavía se anhela ese restablecimiento de todas las cosas. Apocalipsis 7:9, porfa. ¿Quién lo tiene? Yo, Dale, Pedrito, porfa. buenas noches. Buenas noches. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Lee hasta el 10, porfa. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ujú, gracias. Amén. Entonces, si vemos, ahí, ¿qué es lo que va a hacer el Cordero? Nos va a unir en una sola ropa, todos ahora vamos a ser de color blanco, ¿no? Es decir, vestiduras blancas, ya no nos vamos a pelear, porque si somos rojos, verdes, azules, morados, bueno, o de qué equipo, o de qué nación, ¿no? Porque ahí está, hay personas que pelean por su nación y mejor dicho, eso lo defienden a capa y espada, ¿cierto? Ya no hay necesidad de eso, ya ahora vamos a pelear por quién, por Jesucristo, por el trono, por realmente aquel que nos puede libertar y sanar, ¿no? Y limpiar. Entonces, por eso la diversidad lingüística o la diversidad de diferentes idiomas, desde que empezó en el juicio allí con la Torre de Babel, hasta ahorita hemos permanecido en el juicio. Pero va a llegar a ser ¿qué? Eliminada, va a llegar a ser restaurada con los redimidos, con aquellos que se levanten, con aquellos que Jesucristo los levante y digan, este es mi pueblo, estos son mis redimidos y muy posiblemente en el milenio vamos a estar hablando todos un mismo idioma, un mismo lenguaje y vamos a estar bajo una misma cultura. ¿Sí? ¿Listo? Esto es algo que más o menos lo podemos ver de este lado y podemos entender que Dios iba a traer una unidad perfecta. Hagan de cuenta como ese anillo que da la vuelta y nunca hay un fin, porque hay una unidad totalmente perfecta, ¿cierto? Y eso es lo que va a traer Dios ya en la eternidad, me imagino que también en el milenio, ¿no? Donde ya se van a empezar a restaurar. La restauración va a venir total, ya no en el milenio, sino en la eternidad, ¿no? Después de que pase el último juicio, que es después del milenio. ¿M? Entonces, por eso es importante estar pensando y entendiendo que el único que realmente va a traer la unidad es Dios y no el hombre. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a ver que el lenguaje empezó, ¿sí? En unidad original, Dios lo diseñó como una unidad, lo vemos muy de cerca, directamente antes de que hubiera el diluvio en la creación, después de eso casi hasta lo de la Torre de Babel, que fue en el capítulo 11, habían totalmente una unidad en lengua, todos hablaban la misma lengua. ¿Cuál? No sabemos, pero todos hablaban una sola lengua, muy posiblemente la hebrea, muy posiblemente, ¿no? Después viene el juicio en Babel, ahí para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Después viene el Pentecostés, que es como el empezar el inicio de la restauración, el cual la restauración va a terminar, ¿dónde? En los tiempos finales. Cuando Dios empiece a llamar a los redimidos y los redimidos quieran hablar el mismo lenguaje que Dios, ¿sí? Empezar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso vemos que este don de lenguas, a pesar de todo lo que ha pesado y a pesar de desde la caída hasta la restauración, lo que Dios quiere mostrar es que tú puedes caer, pero Él te puede restaurar.
Así como una persona que nació en un lugar totalmente cristiano, en una casa totalmente cristiana, hablaba y entendía las cosas de Dios y se apartó, llegó el juicio donde sus palabras ya no eran tan bonitas, sino hablaba 10, 20 groserías en una sola palabra, ¿sí? Y empezó el juicio en esa persona. Después, ¿qué hace Dios? Le empieza a limpiar su lenguaje, le empieza a limpiar su idioma. Ya no está denigrando su propio idioma, sino que ahora empiezan una restauración de tal punto que todo su idioma, que todo su dialecto empieza a cambiar y ya tú lo ves hablando totalmente diferente. Eso también lo podemos ver a nivel personal en nuestras vidas y ustedes lo pueden, y ustedes me imagino que lo han presenciado con diferentes personas, sino con ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes anteriormente, antes de conocer a Dios, no eran con un lenguaje totalmente impío, totalmente ajeno a la voluntad de Dios, ¿no? No estoy diciendo que acá haya alguno, pero muy posiblemente pasamos por allí, ¿no? Que tendríamos y que muchos decían, venga, es que porque no se lava la boca, ¿no? En el sentido de que, porque no cambia esas palabras que tiene, ¿sí? Y que mucho se utiliza, por lo menos acá en Colombia se utiliza mucho cuando una persona es muy grosera, le dicen, debería lavarse la boca con jabón, ¿sí? Por el significado de que, pues, o sea, no hay que ser tan groseros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, esto también es algo que nosotros debemos de ver y que realmente esta promesa de restauración y de unidad, ¿sí? Que teníamos en el jardín del Edén, la vamos a tener otra vez, ¿dónde? En el fin de los tiempos con el Eterno, ya en la eternidad, completamente restaurada en la eternidad, pero que ya desde ahorita se está empezando a hacer esa restauración. Por eso muchos de ustedes, por eso muchos de nosotros estamos queriendo aprender hebreo. Queremos empezar a hablar de acuerdo al idioma de Dios y no a mi idioma, no a mis pensamientos, sino de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Eso es parte de la restauración, ¿sí? Que se está implementando, ¿vale? Listo. Entonces, ya dando la conclusión como tal, ¿sí? A este tema, ya dando como las últimas pinceladas acerca de este don de lenguas, pues vemos que el don de lenguas es una herramienta que Dios diseñó. ¿Para qué? Para hablarle a al gentil, para hablarle al inconverso, para hablarle a aquel que no conoce de Dios, que es lo que vemos que pasó en Hechos 2. Pedro y todos los discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguas y a quienes les estaba predicando. A todos los que venían de diferentes regiones, de diferentes lugares, y se les habló en su propio idioma materno, ¿sí? Donde pudieron entender las grandezas de Dios, ¿sí? Es algo que Dios lo hizo y lo diseñó para reunir, más no para dispersar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado si realmente el don de lenguas que Dios nos ha dado o si no lo hemos recibido, donde lo hemos visto, más que de juntar, nos está dividiendo. Y ahí hay que tener cuidado que cómo estamos haciendo y cómo lo estamos utilizando, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer es que ya después, cuando haya una unanimidad en el lenguaje, ya vamos a poder, ¿qué? Propagar, ya no van a haber barreras culturales, que eso es lo que se está rompiendo hoy en día, al aprender hebreo, al aprender realmente y acercarnos realmente a lo que Dios dice desde su perspectiva, desde su cultura, desde lo que Él diseñó como su constitución, que fue la Torá, que fue o es el Pentateuco, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver que empezamos a romper las barreras de nuestra cultura para entender realmente lo que Dios nos quiere decir y ahí sí empezamos a andar en su voluntad. Por eso cuando nosotros lo hablemos también a nivel de público, a nivel de congregación, pues tenemos que haberlo y tiene que haber una regulación, tiene que haber un orden, tiene que haber priorizar siempre que el orden, el amor y la edificación mutua.
Si no hay esto, ¿de qué me sirve estar en una comunidad? Porque si no hay amor, todo va a ser muy bonito, todo va a ser muy perfecto, pero no va a permanecer, ¿sí? Porque tarde o temprano te van a lastimar o va a haber algo que va a pasar que tú vas a decir, oiga, esto, o sea, no dicen que son cristianos, ¿y dónde está su amor? ¿Sí? Tarde o temprano terminamos huyendo, igual que cuando una persona empieza a tocar el violín, ¿no? Y toca y está aprendiendo. ¿Cuántos de nosotros no quisiera salir corriendo de la sala porque pues suena muy bonito, ¿no? Eso que le retumban y le retiñen los oídos, pues no es tan agradable, ¿cierto? Cualquiera le diría, o paras o me voy, ¿sí? Porque pues, no me voy a quedar escuchando así de feo, ¿cierto? Por eso necesitamos estar asegurándonos de que haya orden, amor y edificación en una comunidad. Si no hay esto, definitivamente estamos, y sí, como dicen por ahí, en el lugar equivocado. ¿Listo? Vale, con esto llegaríamos ya a la conclusión de todo lo que es el tema del Espíritu Santo y del don, ¿sí? Del don de lenguas, que es algo que se tocaba allí.